Hola a todos y a todas. Creo que os he dejado tiempo suficiente para que os pongáis al día en las asignaturas que tenéis, Así que ya vamos a meter caña, ¿vale? Bien, como veis el título, sustancias puras y tareas. Vamos a definir lo que es una sustancia pura y después vamos a ver un par de cositas. Os voy a poner tarea para dentro de una semana, para el martes que viene, ¿vale? Sustancia pura es aquella que mantiene sus propiedades físicas sin que cambien las condiciones de presión y temperatura. Para aclarar, las sustancias puras son las que se escriben en una reacción química. Es decir, las que tienen una fórmula química. Dos clases. Elementales. Formadas por un solo elemento químico. Bueno, pues ¿qué son los elementos químicos? Pues fijaos. ¿Veis la tabla periódica? Bueno, pues la tabla periódica, aquí están los elementos químicos. Los más comunes, pues son los de la columna 1, los de la columna 2, algunos de aquí en medio, como el Fe, que es el hierro, el cobalto, el níquel, el cobre, el zinc, la plata, el oro, el platino, el mercurio y el manganeso y el cromo. De estos de en medio, fijaos, todos estos de aquí, la plata, el oro y el mercurio. Después de la columna 13, pues el boro y el aluminio. De la columna 14 hasta el plomo, porque estos son raros. Los del último periodo hasta desde estos son raros, De la columna 15 hasta el bismuto, de la columna 16 hasta el polonio y de la columna 17 hasta el astato. Estos son de la columna 18 y son los gases nobles, ¿vale? Bien, tenéis la tabla periódica en el libro al final y también la tenéis en el siguiente tema y ya veremos un poquito cómo funciona. Pero estos son los elementos químicos, ¿no? Vale. Están formadas por un solo elemento químico.
¿vale? Y a su vez, pueden tener fórmula un solo átomo, como el hierro, sodio, carbono, etcétera, ¿vale? O tener más de un átomo, ¿vale? Repito, son sustancias puras. O2 O3, fijaros, el O2 es el oxígeno. Bueno, esto lo voy a poner más grande, con letras más grandes para que se vea bien. Vamos a ponerlo en 16. ¿Veis? Este es el oxígeno que hay en la atmósfera, ¿no? Lo voy a poner entre paréntesis. Natural, porque una cosa es el elemento oxígeno de la tabla periódica, ¿vale? Que es el elemento. Ahora, el oxígeno natural está formado por dos átomos de oxígeno enlazados, ¿vale? Y eso es lo que me forma el oxígeno natural. Y esto, ya sabéis, y si no lo sabéis, os lo digo, que es el ozono, que está ahora muy de moda con lo del virus, puesto que es un desinfectante muy potente. Ahora tened cuidado con el ozono porque irrita sobre todo los ojos, las mucosas, es decir, del ozono como desinfectante no se puede abusar, ¿eh? Esto simplemente por curiosidad y porque está ahora muy de moda. Para que veáis, están formadas por el mismo elemento, solo que al tener dos o tres, la estructura es completamente distinta, ¿eh? Esto forma una línea, es como dos donuts, y esto sería un triángulo formado por tres donuts, ¿vale? Al ser la estructura distinta, son sustancias distintas, ¿de acuerdo? Otras sustancias, pues son el nitrógeno, sustancias elementales que son atómicas o formando grupos, ¿vale? El N2, el F2, el Cl2, el bromo 2, y el yodo 2, ¿vale?
Esos son los elementos que se presentan como agrupaciones de átomos, ¿vale? Ya sabéis que el átomo es la partícula más pequeña, ¿de acuerdo? Y ahora pasamos a las sustancias compuestas. Compuestas que están formadas por dos o más elementos, ¿vale? Pues por ejemplo, fijaos, el agua, cuya fórmula ya sabemos que es el dióxido de carbono es decir, que tienen una fórmula química, ¿vale? Bien. Y ahora importante. Importante. Bien, lo que voy a poner ahora es importante. ¿Ok? Las sustancias puras están formadas por elementos químicos. Entonces, los elementos químicos están formados por unas partículas fundamentales llamadas átomos. ¿Vale? Eso sería la partícula fundamental, ¿veis? Cuando tenemos una fórmula con dos o más átomos, la partícula se llama molécula. ¿Vale? Si os fijáis, ya hablamos de partículas. ¿Cuáles son las partículas de las que hablábamos en la teoría cinética? Pues los átomos y las moléculas, ¿vale? Cada sustancia pura, cuando estábamos hablando en la teoría cinética de los cambios de estado, etcétera, estábamos hablando, acordáis que estábamos hablando de sustancias puras. Y una sustancia pura es esto. Las que están elementales, formadas por un solo elemento, pero pueden estar formadas por átomos, partículas atómicas o por moléculas. Cuando tenemos dos o más átomos, por lo tanto, el oxígeno natural, que es O2, es una molécula, no un átomo. El O3 es una... Estos son moléculas, las que pueden tener más de un átomo, ¿ves? Dos o más átomos. Y, por supuesto, las compuestas son las que están formadas, como están formadas por dos o más elementos, tiene que haber como mínimo
un elemento de cada uno, por lo tanto, un átomo de cada uno, por lo tanto están formadas por dos o más átomos. Iguales o distintos. Voy a ponerlo aquí. Iguales o distintos para que todo quede claro. Por lo tanto, ¿qué tenemos? Que las partículas fundamentales son átomos o moléculas, ¿vale? De la materia son átomos o moléculas, ¿vale? Bien, igual que las mezclas se podían separar, ¿vale? Se pueden separar por métodos físicos, las sustancias compuestas no se pueden separar por métodos físicos, ¿vale? Entonces, esto sería la introducción a las sustancias puras, ¿vale? Resumido, una sustancia pura es aquella que se escribe con una fórmula, o un átomo o una molécula, ¿vale? Elementales que están formadas por un solo elemento, aunque haya dos átomos, pero son del mismo elemento, como en el oxígeno, en el ozono, o en esta, nitrógeno, flúor, cloro, bromo, yodo, ¿vale? Y aquellas que están compuestas, ¿vale? Y todas mantienen sus propiedades físicas, inclusive la proporción, las sustancias compuestas, la proporción de cada elemento en masa es la misma. ¿Qué quiere decir? Que el agua, eso es lo que te dice que la fórmula del agua es H2O, es decir, que se juntan siempre dos átomos, ese sub 2, dos átomos de hidrógeno con un átomo de oxígeno para formar la molécula de agua, ¿vale? ¿Entendido? Si no lo entendéis, pues volvéis a ver el vídeo, le dais para adelante y para atrás. Repito, una molécula está formada por varios átomos. Y como la fórmula siempre es la misma, eso te dice que esa propiedad, la fórmula es una propiedad física, ¿vale? Que indicaría la proporción de cada elemento que se tiene que juntar. ¿Ok? Eso es lo que te da la fórmula. Es una ley de la química de principios del siglo XIX o de finales del siglo XVIII que ahora sabemos que es así. Antes no se lo sabíamos y ahora sí sabemos. Que la fórmula me da la proporción de cada elemento que hay en la materia, en una cantidad entera, ¿vale? Entonces, las partículas de las que hablábamos son átomos y moléculas. ¿Qué le pasa a las sustancias compuestas? Aparte también. Bueno, primero, disculpadme, las partículas de la materia son átomos y moléculas y representan la parte más pequeña de cada sustancia que representa la parte más pequeña de cada sustancia que tiene las mismas propiedades del conjunto, ¿vale? Es decir, si el agua hierve a 100 grados centígrados, una molécula de agua hierve a 100 grados centígrados. Si el agua, en todo el agua, la fórmula es H2O, la molécula es H2O. ¿Veis? Son dos conceptos que se retroalimentan mutuamente. Por ejemplo, si el hierro lo atrae un imán, es un material magnético, atrae a un átomo y a un cacho de hierro, porque el hierro está formado por átomos y esa propiedad es todos los átomos tienen la misma, por lo tanto todos van en grupo. Vosotros
sois seres humanos y sois distintos, seríais sustancias elementales formadas por un solo átomo. Ahora, el grupo segundo D sería una molécula. Y si salís todos al recreo, tenéis que salir todos al recreo, y cuando volvéis a casa tenéis que volver todos a clase. ¿Veis? ¿De acuerdo o no? Y la fórmula de segundo D, pues es la lista. ¿Vale? La lista ahora que Daniel se incorporó, ya lo sabemos. No me vengáis con es que. Vale, habéis entendido, ¿no? Las partículas de la materia son átomos o moléculas, estas partículas que hablábamos en la teoría cinética. Y representan la parte más pequeña de cada sustancia que presenta las mismas propiedades del conjunto. Es decir, porque sin presentarse otras propiedades ya no sería la misma sustancia. ¿Vale? Y las sustancias compuestas no se pueden separar en sus átomos, bueno, en sus elementos, por procesos físicos. ¿Vale? ¿Por qué? Porque los procesos físicos, y aquí es lo importante también, ¿qué es un proceso físico? Ahora lo voy a mandar, lo voy a apuntar. Un proceso físico es aquel que físico, uy, que fis, no. Un proceso físico es aquel que actúa o se desarrolla dependiendo de las propiedades físicas de cada sustancia. Bien, y ahora viene la explicación de esto. Como cada partícula tiene unas propiedades concretas, las moléculas de las sustancias compuestas no se pueden separar porque todas las moléculas de agua tienen las mismas propiedades, por lo tanto no hierve una antes que otra. Entonces no se pueden separar por procesos físicos, porque un proceso físico es aquel que actúa o se desarrolla dependiendo de las propiedades físicas de cada sustancia. Por ejemplo, el hierro es magnético, pues el hierro es sólido, ¿no? Pues podemos tener polvo de hierro. ¿Cómo lo separamos de polvo de talco? Pues con un imán y con paciencia, porque si tenemos ahí el polvo de talco mezclado con hierro, ¿vale? Pues con un imán y con paciencia, pues haciéndolo poquito a poco, lograremos separar todos los trocitos de hierro que tengamos. Hasta un átomo, lo que pasa es que el átomo no lo vamos a ver, ¿de acuerdo? ¿Me entendéis o no? Bien, con esto simplemente lo que os quiero decir es que esto es lo fundamental que tenéis que ver de las sustancias puras, ¿vale? Es decir, y ahora, separación de mezclas, que es una cosa que me había dejado antes, pero de la que os voy a poner la tarea. Separación de mezclas. Recordamos que una mezcla, hoy estoy tonto, es
un conjunto de sustancias puras y esto que voy a poner aquí entre comillas es juntas, pero no revueltas, ¿vale? Es decir, que se juntan, pero no forman algo nuevo, como sería pues una pareja sin hijos, que están juntos, un matrimonio sin hijos, pero no crean una nueva vida, no crean un nuevo ser. Crear un nuevo ser, si se juntan y crean algo nuevo, entonces sería un proceso, crean una molécula y eso sería un proceso químico, ¿vale? Que ya lo veremos, juntas pero no revueltas, y pueden ser heterogéneas u homogéneas. Ya lo vimos en un vídeo que os colgué, bueno, en el siglo XV. Lo veis, ¿no? Por lo tanto, las mezclas se separan en las sustancias que la forman aprovechando la diferencia en las propiedades físicas de cada sustancia, ¿vale? Por lo tanto, si aprovechamos la diferencia de las propiedades físicas de cada sustancia, así estos procesos se llaman procesos físicos. Procesos físicos en los que las sustancias solo se separan, pero no cambian. Es decir, si hay agua, sigue siendo agua, pero agua y arena, pues tendremos el agua por un lado y la arena por el otro. O agua y alcohol. El alcohol hierve antes que el agua. Cuando le echamos, por ejemplo, vino o cerveza o coñac ¿habéis visto, por ejemplo, flambear un pastel o algo que se flambea, que le echas coñac y le metes fuego? Pues como el alcohol se evapora a menor temperatura que el agua, o sea, hierve a menor temperatura que el agua, se va el alcohol y se quedan las otras sustancias que son los que dan el aroma y el sabor a los licores, ¿vale? Entonces, ¿cómo destilamos el aguardiente, por ejemplo? Pues de un vino o de un cualquier licor de fruta, pues se extrae el alcohol hirviendo, calentando, el alcohol se va antes que el agua, porque su temperatura de ebullición es más baja que la del agua, ¿vale? Y ya sabéis que hasta que no hierve, ¿de acuerdo? Hervirá todo el alcohol, se pasará a estado gas y el agua, gran parte del agua se mantendrá. Otra parte del agua se habrá evaporado porque está caliente y se irá junto con el alcohol. Por eso no se puede separar el alcohol al 100%.
De hecho, el alcohol que tenemos en las farmacias para desinfectar, otra vez, pues es el alcohol este de 96 grados. Quiere decir que tiene un 96% en volumen de alcohol. El 4% es de agua, porque el alcohol es muy difícil separarlo al 100% del agua, ¿vale? Porque siempre se evapora. Eso se llama la destilación. Bien, pues esto está en el libro, ¿vale? Esto está en el libro. Aquí os he hecho un pequeño resumen. Yo creo que está bastante claro lo que es una sustancia pura, y lo más importante es esto. Importante. Negrita y subrayado. O sea, ya más no puedo hacer. Hacemos un pequeño resumen de todo esto y ahora tarea para el martes. ¿Hoy qué día es? 19 de mayo. Páginas, libro, páginas 72 y 73. Desde la 24 a la 33. Ambas inclusive, ¿de acuerdo? ¿Cómo? Por Moodle, y quien no pueda, por correo electrónico. ¿Vale? A ver, por Moodle lo prefiero, ¿vale? Por Moodle lo prefiero. Pero quien no pueda, porque por lo que sea, o porque no le da acceso a Moodle, o porque, lo que sea, tenéis una semana, no lo dejéis para el último día. Yo voy a programarla justo para entregarla a la hora de clase, ¿vale? ¿Ok? Venga. Bueno, a las 14:45. Tenéis toda hasta la mañana entera del martes para entregarla. Prefiero por Moodle, ¿vale? En la próxima lo que haré será una especie de corrección para que la tengáis, en vez de corregiros las tareas en Moodle, pues yo las corrijo en un vídeo, y con esto y os propondré alguna ampliación o algo, y ya con esto
terminamos este tema y pasaremos al siguiente y con esto ya terminamos el temario, ¿vale? ¿Ha quedado claro? Bien, ahora voy a grabar en Moodle la tarea y ya está. Para dentro de una semana tenéis tiempo de sobra, ¿vale? Así que, y no veas, y he estado un montón de tiempo sin deciros nada, así que no me falléis ahora. Venga, muchas gracias por vuestra atención y hasta otro día.